Bukatzen garen enean, jarraipena emango diogu gaur goizean goiz 8:30 irekitzen genuen ihardunaldi honi, eta jarraipena emango diogu beste hizlari batekin, kasu honetan Jose Puente González jauna, bera da kalitateko burua edo kalitateko responsablea Layerren. Eta berak hitz egingo digu kultur jarduerei buruz eta egitura ez irankorretan. Lehen norbaitek horri buruz galderaren bat suertatu du. Comentaba que dando continuidad al evento que comenzábamos hoy a las 8:30 de la mañana, nos ha tocado a todos madrugar un poquito. Seguiremos después del café y después de este café bastante con gominolas incluidas de por medio. Seguiremos en nuestra actividad con 3 ponentes que van a tener cada cual pues una media de 20-25 minutos para exponer cómo realizan la relación de la PRL en cada uno de los ámbitos. Y en este caso comenzaremos con José Puente, quien nos hablará sobre las actividades culturales en estructuras no permanentes, estructuras tipo para eventos. Manuel es José Puente Naidosunean. Bueno, lo primero es agradecer a Osalan que nos haya invitado a la jornada. Y nuestra parte va a estar orientada a las estructuras tipo que conforman pues la infraestructura que se monta en muchos eventos. Está pensado y orientado a las estructuras que son temporales y desmontables, que serían las 2 características fundamentales que podrían tener. ¿Por qué importa esto? Esto importa no solo porque albergue el evento, sino porque además, cuando van mal, generan accidentes que son realmente representativos y muy graves, como los que estáis viendo ahí. Alguno de ellos muy famoso y otros un poco menos, pero que el desplome o la caída de una cubierta puede generar accidentes mortales fácilmente. ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra todo esto? Contra todo esto, nuestra mejor defensa es la normativa. Y siempre hay bastante duda y bastante problema, y yo me voy a intentar centrar, o por lo menos separar, en lo que se refiere a cómo debe ser el resultado de un montaje de este tipo de estructuras, y atendemos a quien tiene las competencias, el gobierno vasco. En sus leyes incluye una frase que es muy orientativa, y dice que tendrá que tener las características análogas a aquellas instalaciones fijas que pudieran ser equivalentes. Eso, junto con otra serie de menciones que luego iré comentando, nos va a llevar directamente hacia el Código Técnico de Edificación, centrado en lo que es el resultado del montaje de la instalación. O sea, un montaje de una cubierta, un escenario, una grada, deberá cumplir con lo que plantea el CTE en lo que se refiere a cómo es el resultado de esa instalación. Sin embargo, son normas orientadas a la edificación, están pensadas para una cosa que se hace permanente, que es edificación. Y por lo tanto, debido a las características, nos van a ser muy útiles las normas de armonización que hay para casi todas las cosas que nos podemos encontrar por allí, alguna norma de las que nosotros llamaríamos una norma UNE o una norma UNE-EN, que también está orientada al resultado y va a introducir otro aspecto que es completamente diferente, en el sentido de que va a ir colgado de otras normas distintas y va a exigir otra serie de requisitos diferentes, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de montaje. Ahí nuestras referencias van a ser la documentación de Osalan, la documentación del INS, así como los reales decretos que puedan ir orientándonos en cómo eliminar o cómo compensar los riesgos residuales que puedan quedar tanto en el montaje como en el posible uso posterior. Hago mención aquí de las instrucciones del fabricante. Las instrucciones del fabricante de estos equipos debe contemplar todo esto y debe plantearlo en unos términos que nos permita realizar el trabajo, porque lo importante, desde luego, no es montar un escenario, lo importante es lo que luego se va a realizar encima. Cumplir con las instrucciones del fabricante tiene sus ventajas y son una gran orientación para poder hacer las cosas de una forma, pongamos, adecuada,
con respecto a las normas. Os pongo ahí un recorte en una documentación que se puede encontrar por internet que yo creo que es bastante seductora, bastante interesante, aunque es algo antigua. En Inglaterra hay varias documentaciones, varias guías de uso que se centran en los temas, en profundidad en los temas que tienen que ver con eventos. Esta en concreto está hecha por una asociación de ingenieros mecánicos y, como veis, el título es directo: estructuras desmontables temporales para eventos. Con lo cual, y ya os lo digo, aunque es un poco antigua, contiene un montón de información, contiene hacia dónde mirar, contiene de qué preocuparse. Y esto va a ser muy interesante. Además, aprovechando la foto, en un evento nos podemos encontrar cosas muy diferentes. Nos podemos encontrar cubiertas, nos podemos encontrar una estructura de soporte, porque llevan asociados normalmente el descuelgue de equipos e instalaciones. Además de, por ejemplo, escenarios, ya que es donde se va a realizar, y yo voy a separar, aunque normalmente cuando se habla de escena o de escenarios se refieren al conjunto, yo lo voy a separar y me voy a referir como escenario exclusivamente al suelo. O las propias gradas, que como podéis ver aquí son algo bastante espectacular, y un montón más de cosas que vamos a necesitar para poder llevar adelante el evento. Por ejemplo, las torres de PEA, como veis ahí. Vamos a empezar por el escenario. Por hacer una clasificación que no existe, pero que es razonable, podríamos separarlo entre que yo tengo una serie de tableros con sus, vamos a llamarlas patas, y yo los junto y los coloco unos al lado del otro, por no llegar hasta los cajones que se hacían en los pueblos hace unos cuantos años, ¿no? Eso podría ser, digamos, un ejemplo de un escenario simplificado, y comparándolo con, digamos, otro tipo de escenarios en los cuales yo tengo una planchada o genero una planchada para poder realizar el escenario, que está apoyada encima de una estructura compacta y que bueno, pues que es, digamos, un enfoque ligeramente diferente. En esas estructuras compactas nos podemos encontrar que, según el fabricante, puede haber diferentes tipos de vigas soporte, pero responde a esta idea de tener una estructura debajo de la planchada que sea compacta. ¿Qué es lo que nos pide la norma de cara a hacer esa certificación o de cara a evaluar qué problemas puede tener? Pues echándole un vistazo, primero decir que es el Código Técnico de Edificación, y será con lo que yo me gane el sueldo esta mañana, con repetir muchas veces la expresión Código Técnico de Edificación, con lo cual mi trabajo va a ser fácil. Y hay tres aspectos que pueden ser de cierto interés. Para empezar, el viento. El viento es un factor que no podemos sacar nunca. Lógicamente, cuando esté al aire libre, es un factor que va a ser representativo. Por varias razones, el viento podría volcar el escenario, podría desmontarlo parcialmente o podría desplazarlo. Con lo cual, el viento no lo podemos dejar de lado. Lo que se llama sobrecarga de uso viene a ser qué puedo hacer encima del escenario, traducido a kilos por metro cuadrado. Cuando se habla en algunas normas de 350 kilos metro cuadrado como una cifra para los escenarios, en la opinión de la empresa donde yo trabajo es insuficiente, pero bueno, es una referencia de mínimos. Sin embargo, debido a que se puedan generar, por ejemplo, aglomeraciones, dependiendo del evento, pues nos tenemos que plantear si es una sobrecarga de uso normal. Dejadme que me explique. En función de la carga que aguante, yo podré hacer encima del escenario una cosa u otra. No podrá ser la salida del París-Dakar encima del mismo escenario que en el que va a salir alguien a dar un pregón o un monólogo. Todos vemos racionalmente que no debería ser lo mismo. ¿Qué lo condiciona? La sobrecarga de uso para la cual esté diseñado. Y luego una cuestión, y es que la carga que tenemos encima, al final puede ser un ballet. Un ballet se mueve rítmicamente de lado a lado. Y eso genera un efecto dinámico que, aunque la carga estática la dé por compensar el escenario, hay que introducir dentro de esa valoración. O dicho de otra manera, no es solo que aguante, es que no se mueva, para que se pueda realizar el evento con garantías. Yendo a otro de los tipos que nos podemos encontrar, las cubiertas. Hay una variedad en el mercado infinita, y ahí veréis fotos de varios fabricantes, de hecho. Por hacer una división totalmente aleatoria como la anterior, podríamos decir que yo podría tener un grupo, que es, yo configuro una estructura de soporte y encima le pongo una cubierta. En función de que esa cubierta a lo mejor puede ser rígida o a lo mejor puede ser textil.
Por otro lado, yo podría utilizar las estructuras de soporte para soportar cargas y ponerles una lona, y de esa manera volvería a tener una cubrición que respondería a las configuraciones de truss, como veis aquí. Puedo seguir jugando con esto de manera que podría tener unas geometrías completamente variables, como este semitubo que veis aquí, o puedo llegar a otro extremo, que es otra cuestión completamente diferente, como pueda ser hacer una tienda con lona. Y podríamos hacer unas luces verdaderamente espectaculares como estas de aquí, o una cosa completamente sencilla. Y en general da igual, porque no deja de ser más que una cubrición. Volvemos a tropezarnos y yo a ganarme el sueldo diciendo que quien está regulando esto es el CTE, porque es quien ofrece las garantías que en su ley pide el gobierno vasco, y que nos vuelva a llamar la atención, y en este caso muy especialmente, casi desesperadamente, por tener en cuenta las características de viento y la interferencia que tiene con la geometría que pueda tener esa cubierta. Aparte de que en algunas circunstancias se meten otras cosas, como pueda ser la presencia o no de nieve. Habrá cubiertas que sean más adecuadas o menos, o haya que tomar unas medidas u otras en función de que nos podamos encontrar con un entorno con nieve o que queramos tener accesibilidad en la parte superior de la cubierta. Todos esos factores están razonablemente tratados en profundidad en el Código Técnico de Edificación. Pero es que además, y aunque no tiene más generalidad de la que yo voy a decir, existen unas normas técnicas que siempre se han tratado como si fueran específicas del caso de textiles, y queda bastante claro además en algunas de las representaciones que se hacen, como es esa UNE 13782, que está orientada a carpas, por ejemplo. Abajo os he puesto también un extracto de otra particular, porque estructuras que se usan también en eventos se usan en más sitios, y ahí veis un documento del Comité Europeo de Normalización para este tipo de estructuras, que va a sacar en breve otra norma más, que no deja de ser una cosa que nos va a permitir coger algo que es para hacer edificios, que es el CT, que patina, que no encaja, y decir, oye, ¿cómo puñetas lo puedo utilizar yo para poder valorar si esto que tengo delante funciona o no funciona? Y el filtro por el cual pasaríamos serían estas normas de armonización. Otro aspecto, otro tipo de normas, lo que hemos llamado ahí soportes de carga y rigging, porque había que meter la palabra y la hemos metido ahí como nos ha parecido bien, ¿no? Son una serie de estructuras cuya función principal es recibir unas cargas que en eventos pues van a ser necesarias. O bien, como en este caso, para transmitirlos a la cubierta o a la estructura que esté por encima, o bien para apoyarlo en el suelo. Porque cuando todos hablamos en eventos, y es una cosa que sabemos todos, aunque nos hizo gracia una vez oírlo, cuando alguien dice ground support, no es ground support, es ground support, es soporte que va al suelo, dicho así un poco a lo bruto, y es no es que sea grande, es que va al suelo. Entonces, salvo que particularmente esté diseñado y hay piezas para poder transmitirlo a otro punto distinto de la estructura, pues se trata de estructuras que se montan para transmitir cargas al suelo. ¿Qué os puedo transmitir yo interesante? En noviembre de 2014, el Comité Técnico de Normalización para Eventos, que se creó hace muy poco en AENOR, ha sacado una traducción como norma UNE. Hay una norma UNE específica para esos perfiles de truss que se utilizan. ¿Qué importa de todo esto? Importa una cosa que ha salido antes, y es que en eventos es muy normal, y en espectáculos, que haya cargas suspendidas que están encima de personas que están debajo trabajando, por ejemplo los actores. Y esto tiene una serie de restricciones, y esto desde el punto de vista de prevención tiene una serie de problemáticas, y esta normativa va a orientarnos en cómo tratarlas, incluyendo, por ejemplo, coeficientes de seguridad extra, que es una cosa que en la industria del evento se lleva años usando. Gradas y tribunas. ¿Qué problema principal tienen las gradas y tribunas? Esta tipología, pues tiene de problema que esperemos que el Atleti gane la Copa, y entonces cuando haya un gol, pues todo el mundo se va a levantar a la vez. O que si es un concierto de Shakira, todos los que estaremos encima, pues bailaremos al compás de Shakira, y entonces, además, en medio de ese momento que estamos todos al compás bailando, puede ser que alguien grite fuego.
Entonces tenemos un problema de evacuación, tenemos un problema de cargas dinámicas, tenemos varios problemas. ¿Dónde ir a mirar? Otra vez al CTE, me sigo ganando el sueldo. ¿Dónde va a definirnos qué mirar y qué problemas pueden aparecer ahí? Además, está el Real Decreto 2816 del 82, que es ese que se ha mencionado de pasada antes, que es el Reglamento General de Policía y Espectáculos, que solamente en los casos oscuros del CTE pues se debería poder aplicar, como bien dice una de las leyes del gobierno vasco. Que no vuelque por causa del viento, especialmente cuando no haya gente encima, cuando sea de noche, cuando esté descargado. Que la sobrecarga de uso sea adecuada para la gente que esté encima. Como se pueden producir concentraciones de personas, parece razonable otra vez pensar en esos 500 kilos metro cuadrado. Cuidado en los accesos, porque ahí siempre va a haber aglomeración. Pongámonos en el peor de los casos, 750 kilos metro cuadrado. Todo esto viene en las normativas. Saltarse todo este tipo de recomendaciones, saltarse todas las instrucciones de los fabricantes de estos equipos, al final sobrecargarlo y malmontarlo, es realmente caro. Es caro en el factor único que nos importa, que es gente. ¿Vale? Y no será la primera vez. Además, hay normas de armonización que tienen otra serie de aspectos que merecen mucho la pena. Como podéis ver ahí, estará en las presentaciones. Hay unas normas UNE que tratan muchas cosas. Por ejemplo, asegurarnos de que no se nos va a revolver el público porque no ve el espectáculo. Y nos da parámetros para que la grada permita atender al evento. Sin embargo, hay dos aspectos que son fundamentales para valorar una grada, que es la seguridad en caso de incendios y la usabilidad que pueda tener esa grada. De esta manera, volvemos otra vez al Código Técnico de Edificación y dos documentos que están dentro del código que van a orientar en cómo deberían ser esas vías de evacuación, cómo deberían ser esos peldaños, cómo deberían ser esas barandillas. Hay muchísimas cosas más. En todo lo que tenga aspecto de torre, una de las preocupaciones fundamentales es que no vuelque. Que no vuelque, y más si nos encontramos con que esté recubierto, con publicidad o con cualquier tipo de lona. Por eso aquí yo simplemente ponía estos dos ejemplos, un front of the house o una PA, porque se ve dibujado perfectamente el que deben ir lastrados. No confundir con algo parecido, como es este practicable, que es una pequeña torre en la cual se va a subir un cámara para poder grabar el evento. En este caso es puramente un equipo de trabajo. Por lo tanto, iríamos rápidamente a una norma diferente, que es la guía de equipos de trabajo, donde además nos va a dar las características directamente, aparte que debe darlas el fabricante del equipo, de cómo debe ser para que eso sea estable. Hay muchísimo más, hay cosas que aquí no están incluidas, pero hay dos que no se pueden dejar pasar. Una son las rampas, que no tienen por qué estar pensadas para el acceso de personas que necesiten, por ejemplo, una silla de ruedas, sino simplemente para copiar material en un escenario. O los accesos puramente. En ambos casos, la norma vuelve a ser el CTE. Habéis visto que mi mañana ha sido muy fácil. Lo que tengo que repetir es muy directo. Y cuando están correctamente dimensionadas, nos van a permitir evacuar y acceder a las zonas que queramos. Creo que voy muy mal de tiempo, ¿verdad? No tan mal. Bueno, depende de lo que me quede. Esto es... Bueno, vamos a asumir que me quedan 5 minutillos y os voy a dar una perspectiva de una cosa que ya no es norma, que es, a nosotros nos preocupa la estandarización de las cosas. Entonces, en las tipologías para espectáculos, discutiéndolo y tirando de varias normas y de otras cuestiones, hablábamos de qué es estandarizar. Y yo, si quiero algo estándar y quiero ver un catálogo de alguien, pues lo que quiero es que me diga primero la caracterización del cacharro que me está poniendo encima de la mesa o que me está dando, ¿no? Quiero que me diga, esto vale para esto. Eso lo hemos llamado caracterización. Normalmente en medio fino se traduce a kilos por metro cuadrado. ¿Yo qué puedo hacer encima y qué características me ofrece esto? Un segundo aspecto, una vez que yo ya sé qué características me ofrece, como el mundo del espectáculo es muy variable, ¿qué variantes aceptan esas características de forma directa?
Aquí veis un ejemplo bastante tonto, pero que es muy frecuente, y es que yo necesito que, aunque cambie la altura del escenario, mi acceso siga cumpliendo la normativa. Luego, en cada uno de los casos tendrá que montarse de una manera diferente. Pero todas ellas son variantes que cumplen con la caracterización. Un tercer aspecto que siempre se deja de lado y que no se puede dejar de lado es el proceso de montaje, por dos razones: la seguridad del personal que monta, y que si tú no controlas el proceso de montaje no puedes garantizar que el resultado final responda a las características del principio. Por lo tanto, tiene que estar definido, por lo menos para los casos estándar, en la documentación. Y ahí veis tres ejemplos: una grada, una cubierta y un front of the house. Y el último son los límites. Cualquier estándar de cacharro que tú hagas tiene unos límites. El más claro es el que está puesto en chiquitito, para que luego no salga si alguien coge esta presentación, se estire y no se vea, que está sacado de nuestros ensayos de gradas. Y nuestros ensayos de gradas son estándares hasta una altura de la grada. A partir de ahí no. A partir de ahí es un problema de ingeniería. Y hay que resolverlo específicamente. Hay que resolverlo, ¿por qué? Porque se puede hacer una grada para 50.000 personas, pues con humor, paciencia, tiempo y mucha voluntad, probablemente sí, pero requiere un estudio muy en detalle. Saltarse, creo que todos sabemos por la voz que hemos oído lo que va a pasar. Saltarse esas recomendaciones, saltarse esos límites, saltarse esos planteamientos, volvemos a lo mismo, genera unos problemas enormes. Por ejemplo, tener una estructura que está pensada o que el estándar está diseñado para que no esté recubierta y directamente trasladarla recubierta, lo normal es que acabe generando un problema. Porque el efecto del viento varía, porque de fondo, porque estamos utilizando un equipo de la forma para la cual no está diseñado. Extraído de algunas formaciones que hacemos nosotros con los clientes, quería poneros dos aspectos. Una es sobre las normas estas que hemos llamado de resultado. En las normas de resultado, si las juntamos todas, si juntamos, por ejemplo, las que veis ahí, el CTE, el Reglamento General de Policía de Espectáculos, la UNE, que también está puesta ahí, referida a gradas, por ejemplo, y un decreto que en este caso es de la Comunidad de Madrid, es un reglamento propio de la Comunidad de Madrid para evacuación, nos encontramos con algo que la gente del sector conoce bien, y es que las cifras no coinciden, con lo cual se convierte en un pequeño caos. Por eso nosotros hemos hecho desde hace unos años un pequeño mantra, veis ahí las distintas cifras para la misma cosa y con los colores identificáis la norma donde viene. Nosotros hemos hecho el mantra de decir, ¿qué dice por ejemplo el gobierno vasco? Que por cierto, precaución si vais a cualquier otra comunidad, porque os vais a encontrar probablemente que se diga otra cosa, pero vais a dormir tranquilos porque la frase es la misma en todos los lados, ¿vale? Por lo menos que yo recuerdo ahora mismo, Madrid, Andalucía, bueno, Madrid con una pequeña variante, pero Cataluña y Andalucía tienen la misma frase, ¿vale? Con lo cual, el gran mantra nuestro, por lo menos, es que cumpla el Código Técnico de Edificación y a partir de ahí todo irá bien. Otro aspecto, la cuestión preventiva. ¿Cómo tiene que estar equipada la gente? ¿Cuál es el procedimiento de montaje? ¿Cuáles son las variantes? Estoy recorriendo las tres primeras transparencias. Y la última, cuando se dice, y tendrán que tener un arnés para poder hacer determinados tipos de montaje, yo me pregunto, ¿y dónde lo van a enganchar? Entonces, si va a haber un arnés introducido dentro de este tipo de estructuras, tiene que ser porque los puntos donde se vaya a colocar tienen que estar testados. Y aquí veis las imágenes de los puntos testados, y como es muy pequeñito no puedo hacer la broma de siempre, donde aquí está el peso que marca la norma, aquí está un extra que nosotros ponemos, y aquí está un compañero mío que es bobo y se cuelga encima para ver que todavía no se arranca, ¿vale? O sea, cuestiones como voy a usar un arnés tienen que estar refrendadas con el dónde. A partir de ahí se pueden hacer verdaderas cosas maravillosas que tienen mucho que ver con los eventos. ¿Por qué? Porque eso es el sector de los eventos. Para eso tiene que haber tablas, para eso tiene que haber procedimientos y para eso tiene que haber estudios específicos. Y todo esto va a estar garantizado, y ahora sí que voy a robar 2 minutos más, para una simpleza
Y es que para que todo esto funcione y tenga sentido, y antes una compañera preguntaba por el suelo, pero a veces no se pregunta ni por los hierros. Entonces, lo que se monte ahí, sea lo que sea, lo fabrica quien lo fabrique, lo produzca quien lo produzca, que esté hecho con un sentido, ¿vale? Lo que aquí en fino hemos dicho, que la pieza esté desarrollada para una función, que esté fabricada con elementos que en algún punto y de alguna manera se comprueben, ¿vale? Pero se comprueben en la recepción de las piezas para poder fabricarlas y en la fabricación. Porque si yo no compruebo la fabricación, cada pieza que se haga va a tener un grado de diferencia respecto a la anterior demasiado grande. Y una vez que yo tengo seguro que estoy produciendo de una forma razonable, me voy, lo llevo, lo pruebo, lo ensayo. Por ejemplo, me puedo ir a Tecnalia, que es un sitio estupendísimo para hacer un ensayo, donde hay gente que sabe una barbaridad, y compruebo que lo que tengo allí entre manos funciona. Dicho en una frase, yo tengo que ser capaz de repetir la producción de elementos que conozco cómo funcionan, y luego además sé que juntos me permiten hacer un escenario. Y así estamos completamente seguros de que todo funciona. Así que muchas gracias. Os hemos dejado documentación, aparte porque las fotos son muy bonitas, porque vienen correos, y si alguien quiere cualquier tipo de documentación de la que sale aquí, pues que nos lo mande y se lo mandamos.